Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo relato que tocará las fibras más sensibles de su corazón. Hoy les traigo una historia que plantea una de las paradojas más dolorosas de la existencia humana. ¿Qué sucede cuando la traición no viene de un extraño en la calle, sino de la misma persona a la que le diste la vida? Es una pregunta que duele con solo pronunciarla. Todos crecemos con la firme convicción de que el hogar es nuestro refugio sagrado. Creemos ciegamente que las paredes de nuestra casa nos protegen de las tormentas del mundo exterior, que nuestros hijos son la extensión de nuestra alma y que jamás serían capaces de clavarnos un puñal por la espalda. Pero a veces, el peligro no acecha en las sombras de un callejón oscuro. A veces el peligro duerme en la habitación de al lado, desayuna contigo en la misma mesa, te da un beso en la mejilla antes de salir. ¿Pueden imaginarse estar en esa situación? Pónganse por un momento en los zapatos de nuestra protagonista. Imaginen dedicar cada aliento de su existencia a criar a una hija. Imaginen privarse de lujos, privarse de ropa nueva, privarse incluso de un buen plato de comida para que a esa niña nunca le faltara de nada. Así es el amor de una madre. Un amor ciego y absoluto. Un sacrificio constante que no pide nada a cambio. Sin embargo, el destino tiene formas muy crueles de ponernos a prueba. Y el golpe más devastador es aquel que uno no ve venir, porque cuando confías plenamente bajas la guardia. Y cuando bajas la guardia, quedas expuesto al dolor más profundo. Nuestra historia de hoy gira en torno a Isabel, una mujer de 68 años que vivía en un barrio tradicional, lleno de vecinos de toda la vida, en una gran ciudad española. Isabel era la personificación de la madre trabajadora, de esas mujeres incansables que sostienen el mundo entero sobre sus hombros sin emitir una sola queja. Su rostro estaba marcado por las arrugas del esfuerzo y sus manos reflejaban décadas de trabajo duro. Pero a pesar de las dificultades económicas que enfrentó a lo largo de su vida, había algo que la hacía sentir inmensamente rica. No era una cuenta bancaria con muchos ceros. No eran propiedades inmobiliarias ni coches de lujo. Su verdadera fortuna descansaba sobre el tocador de su habitación. Era un joyero de madera de caoba. Un cofre antiguo, pesado, desgastado por el paso de las décadas. Ese joyero no contenía simplemente metales preciosos o piedras brillantes. Contenía la historia viva de las mujeres de su familia. Contenía el sudor de su abuela y las lágrimas de su madre. Eran piezas que habían sobrevivido a los años más oscuros y fríos de la posguerra española. Años en los que el hambre apretaba y la desesperación inundaba las calles de piedra. En aquellos tiempos difíciles, la madre de Isabel se aferró a esas joyas como si fueran un salvavidas en medio del océano. Las escondió. Las protegió con su propia vida para asegurar que las futuras generaciones tuvieran un pequeño respaldo. Un pedazo de dignidad familiar que no se podía comprar con todo el oro del mundo. Había un broche de plata con forma de golondrina que su abuelo le regaló a su abuela el día que se comprometieron bajo la lluvia. Había unos pendientes de oro viejo que su madre usó el día de su boda. Había cadenas finas, anillos con pequeñas piedras engarzadas, pulseras talladas a mano. Cada vez que Isabel abría ese joyero, no veía objetos materiales, veía rostros. Escuchaba voces del pasado vibrando en la habitación. Sentía el abrazo cálido de las mujeres fuertes que la precedieron y que lucharon por darle un futuro mejor. Cuidar de esas joyas era su ritual sagrado cada domingo por la mañana. Las limpiaba con un paño suave. Las ordenaba meticulosamente según su historia. Era su forma personal de mantener viva la memoria de su linaje. Pero la vida no es un sueño. Y el día que Isabel más temía secretamente finalmente llegó sin previo aviso. Fue una tarde cualquiera de un martes de otoño. El viento soplaba con una fuerza inusual, golpeando los cristales de la ventana del salón. Isabel sintió una extraña necesidad de conectar con sus recuerdos para calmar la inquietud. Caminó a paso lento hacia su habitación. Encendió la pequeña lámpara de su mesita de noche, proyectando sombras alargadas en la pared. Se sentó en el borde de la cama matrimonial y tiró de la tapa del joyero de caoba. Esperaba encontrar el brillo familiar y reconfortante del oro y la plata dándole la bienvenida. Pero algo estaba mal. Muy mal. Faltaba el anillo de rubíes de su tía abuela. Faltaban los pendientes de perlas.
Faltaba la esclava de oro macizo que le regalaron en su primera comunión. Faltaban tantas cosas que el fondo forrado de terciopelo rojo del joyero quedaba tristemente al descubierto en demasiados lugares. Vacío, silencioso, lacerante. Isabel parpadeó varias veces con desesperación. Frotó sus ojos pensando que la vista le estaba jugando una mala pasada debido a la falta de luz o a su edad avanzada. Se dijo a sí misma que seguramente había movido las piezas del lugar, que quizás las había guardado en otro cajón por mayor seguridad y su mente cansada lo había olvidado temporalmente. Empezó a sacar las joyas restantes una por una. Las colocó sobre la colcha de la cama con manos incontrolablemente temblorosas. Su respiración se aceleró. Un nudo frío y pesado se instaló permanentemente en la boca de su estómago, impidiéndole tragar saliva. Revisó cada rincón del joyero. Revisó minuciosamente los cajones del tocador. Revisó debajo de la cama y hasta en los armarios. El pánico comenzó a apoderarse de todos sus sentidos, nublando su capacidad de razonar. No era posible. Simplemente no era posible. Nadie ajeno a la familia había entrado en la casa en los últimos meses. Las cerraduras de la puerta principal estaban intactas. Las ventanas estaban cerradas con el seguro interior puesto. No había la más mínima señal de que un ladrón oportunista hubiera forzado la entrada para saquear sus pertenencias de mayor valor. ¿Quién podría haber hecho algo semejante? ¿Quién conocía el valor emocional y económico exacto de ese cofre de madera? ¿Quién sabía exactamente en qué momento la casa estaba completamente vacía para actuar con tanta impunidad? La respuesta comenzó a dibujarse lentamente en su mente atormentada. Una respuesta tan aterradora y repulsiva que Isabel tuvo que sentarse de golpe sobre el colchón para no perder el equilibrio y caer al suelo. El sudor frío recorrió toda su espalda, empapando su ropa. Su corazón latía desbocado, golpeando contra su pecho como un pájaro aterrorizado atrapado en una jaula de acero. El aire de la habitación de repente se volvió denso e irrespirable. Alguien de su propia sangre estaba detrás de esta atrocidad. Alguien que dormía tranquilamente bajo su mismo techo y comía de su misma comida. Y aunque en ese preciso momento Isabel sentía que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies, ella todavía no conocía la verdadera magnitud de la tragedia que se avecinaba. La dolorosa desaparición de las joyas era solamente la punta del iceberg. El inicio macabro de una pesadilla interminable que la llevaría a descubrir secretos familiares totalmente inimaginables. Porque quien estaba robando esas piezas lo hacía bajo la creencia absoluta de que Isabel jamás se daría cuenta del engaño. Lo hacía con la arrogancia típica de quien piensa que tiene el control absoluto de la situación y de las personas a su alrededor. Pero quien fuera que estuviera saqueando y vendiendo la historia de la familia, había cometido un error imperdonable y gigantesco. Porque entre todas las joyas finas y caras que fueron robadas el ladrón silencioso, se había llevado una pieza en particular. Una pieza que a simple vista parecía tremendamente modesta y sin mucho valor económico. Una pieza que no brillaba tanto como el oro puro, ni deslumbraba la mirada como los grandes rubíes de la abuela. Hay que ver cómo el destino teje sus hilos invisibles para atrapar a los culpables. ¿Quién diría que el robo de esa pieza aparentemente insignificante sería la llave maestra para desenmascarar toda la enorme farsa? Esa pequeña y humilde joya escondía en su interior un secreto familiar celosamente protegido durante más de medio siglo. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz pública de la manera más cruda y dolorosa posible. La semilla de la traición había echado raíces profundas y venenosas en su propio hogar. Y la cosecha amarga de esa traición iba a ser completamente devastadora para todos los involucrados. Isabel cerró el pesado joyero de golpe. El sonido seco de la madera antigua chocando resonó como un trueno en la habitación silenciosa. Era el sonido inconfundible del fin de la inocencia. El sonido desgarrador de un corazón de madre rompiéndose en 1000 pedazos irreparables. Para entender verdaderamente la magnitud de la herida que acababa de abrirse en el pecho de Isabel, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos viajar a través de los recuerdos de una mujer que nació en una época donde el pan se ganaba con sudor de sangre y las alegrías eran excesivamente escasas. ¿Acaso no conocemos todos a una mujer así? Una madre valiente, una abuela incansable,
una vecina que se ha dejado la piel trabajando de sol a sol para levantar a su familia. Isabel era exactamente esa clase de mujer. Nació en un pequeño pueblo del sur de España, un lugar donde el sol castigaba la tierra seca durante el verano y las oportunidades de progreso eran simplemente un espejismo lejano. Desde muy joven aprendió por las malas que la vida no regala absolutamente nada. A los 20 años, con una maleta de cartón atada con cuerdas gastadas y el corazón lleno de ilusiones, emigró a la gran ciudad. Atrás dejó el olor a azahar de su tierra natal. Atrás dejó la seguridad de lo conocido para buscar un futuro decente. Fue allí, entre el ruido ensordecedor de los tranvías y el humo denso de las fábricas urbanas, donde conoció a Antonio. Antonio era un hombre excepcionalmente bueno, un trabajador de manos ásperas pero de mirada inmensamente dulce. Se enamoraron profundamente y sin reservas. Se casaron en una ceremonia extremadamente humilde, con un vestido prestado por una vecina y un banquete que apenas consistió en un guiso caliente compartido con los seres más cercanos. Pero eran inmensamente felices. Tenían lo esencial para vivir en paz. Se tenían el uno al otro. Y entonces llegó su mayor bendición terrenal, su hija, Laura. Laura era la luz innegable de sus ojos, el centro absoluto y gravitacional de su universo. Cuando Isabel sostenía a esa pequeña criatura indefensa en sus brazos, le hizo una promesa silenciosa pero inquebrantable a la vida. Prometió solemnemente que a esa niña nunca le faltaría el calor de un hogar seguro ni un plato de comida en la mesa. Prometió que Laura jamás tendría que limpiar casas ajenas, ni lavar ropa ajena con las manos agrietadas por la lejía barata y el frío invernal. Pero la felicidad es a menudo un huésped demasiado temporal. Un diagnóstico médico inesperado. 6 meses de agonía. Viuda a los 35 años. Así de rápido y brutal cambió todo. La enfermedad se llevó a Antonio con una crueldad fulminante que no dejó espacio ni siquiera para las despedidas adecuadas. Dejó a Isabel sola, completamente sola en un mundo profundamente hostil, con una niña pequeña que lloraba desconsolada, preguntando por su padre cada maldita noche. ¿Pueden ustedes imaginar la desesperación absoluta de esa madre? Traten de visualizarlo por un segundo. Una mujer joven, sin apenas estudios formales, enfrentándose a la monstruosa tarea de criar a una hija en la gran ciudad sin ningún tipo de apoyo económico o familiar. Fue entonces cuando Isabel comenzó a forjar su coraza de hierro. Se tragó sus propias lágrimas amargas porque simplemente no había tiempo físico para llorar. Había facturas urgentes que pagar. Había bocas hambrientas que alimentar. Isabel limpió portales oscuros, fregó escaleras de mármol frío hasta que sus propias rodillas sangraban de dolor. Planchó montañas de ropa para familias adineradas trabajando jornadas inhumanas de 14 horas diarias sin descanso dominical. Su cuerpo se iba consumiendo lentamente por el desgaste. Su espalda se encorvaba bajo el peso de las responsabilidades. Sus manos, antes suaves y delicadas, se llenaron de callos dolorosos y cicatrices profundas que nunca desaparecerían. Pero cada moneda de céntimo que ganaba con sudor tenía un único y claro destino: el futuro prometedor de Laura. Todo para su adorada niña. Los mejores libros escolares posibles. Zapatos nuevos y brillantes cada temporada. Caprichos costosos que Isabel jamás se habría permitido para sí misma ni en sus mejores sueños. Ella creía fervientemente, desde la inocencia absoluta de su amor de madre, que dándole todo lo material estaba compensando mágicamente la trágica ausencia del padre. Creía que al llenar la vida de su hija de comodidades excesivas, estaba blindando permanentemente el corazón de la niña contra cualquier tipo de sufrimiento terrenal. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando le das absolutamente todo a alguien sin enseñarle el inmenso valor del sacrificio? ¿Qué pasa cuando crías a un ser humano bajo la peligrosa ilusión de que el mundo entero le debe pleitesía incondicional? La respuesta, mis queridos oyentes, es una tragedia silenciosa que se cocina a fuego extremadamente lento. A medida que Laura crecía irremediablemente, las enormes diferencias de carácter entre la madre sacrificada y la hija consentida se hacían cada vez más dolorosamente evidentes. Laura se convirtió en una joven físicamente hermosa, pero con un hambre insaciable y tóxica por aparentar lo que no era. Quería ropa de marcas exclusivas.
Quería el último modelo de teléfono móvil disponible en el mercado. Quería vacaciones en lugares exóticos y caros puramente para presumir de estatus ante sus amistades superficiales. Isabel, totalmente cegada por ese amor maternal incondicional y protector, cedía una y otra vez ante las exigencias desmedidas. Se endeudaba en secreto pidiendo pequeños préstamos para lograr pagar los caprichos absurdos de su hija universitaria. Y en medio de toda esa vorágine destructiva de gastos innecesarios y falsas apariencias, el único límite estricto que Isabel impuso fue su viejo joyero de caoba. Ese joyero era sagrado e intocable. Era la única herencia tangible de su difunta madre. Estas joyas representan la sangre y el sudor de nuestra familia, Laura. Le decía Isabel con voz temblorosa, cuando su hija miraba los antiguos anillos de oro con ojos peligrosamente codiciosos. No se tocan bajo ninguna circunstancia. No se venden por ningún motivo. Son el recordatorio constante de dónde venimos exactamente para no perder jamás el norte hacia dónde vamos en la vida. Laura solía rodar los ojos con inmenso hastío y bufaba con un desprecio mal disimulado. Para ella, esas joyas antiguas y cargadas de valor sentimental no eran símbolos de resistencia familiar ni recuerdos invaluables. Para la mentalidad práctica y materialista de Laura, solo eran pesados pedazos de metal oxidado que podrían transformarse mágicamente en dinero rápido y fácil. Dinero en efectivo inmediato para seguir financiando un estilo de vida ficticio que estaba muy por encima de sus posibilidades reales de ingresos. Y ahora, sentada rígidamente en el borde de su cama matrimonial, mirando el interior forrado de terciopelo completamente vacío de la caja de madera, el pasado sacrificado y el presente aterrador de Isabel colisionaban de forma violenta. Las cicatrices permanentes de sus manos trabajadoras le dolían más que nunca en toda su existencia. Cada gota de sudor derramada durante interminables décadas parecía haber sido un esfuerzo completamente en vano. Su propia hija, la misma niña indefensa por la que había sacrificado voluntariamente su juventud divina, su salud física y su vida entera, sin dudarlo. Ella era la única persona en todo el mundo que conocía la existencia real del valioso joyero. La única que sabía perfectamente que Isabel nunca lo abría durante los días de la ajetreada semana laboral. La única que tenía libre y total acceso a la intimidad de la habitación principal. El dolor punzante de la traición era físicamente insoportable, asfixiante y demoledor. Pero la historia no termina simplemente con este indignante robo doméstico, mis queridos amigos oyentes. Ojalá fuera tan aburrido y sencillo como una hija codiciosa robando a su madre mayor para comprar bolsos caros de diseñador. La cruda realidad que estaba a punto de desatarse furiosamente era muchísimo más oscura y compleja. Y es que Laura, en su inmensa ceguera arrogante y en su avaricia desmedida y enfermiza, no había robado el tesoro familiar solo para darse lujos frívolos. Estaba metida hasta el cuello en un problema de proporciones verdaderamente gigantescas. Un pozo negro y sin fondo visible que la estaba arrastrando inevitablemente hacia la destrucción personal y financiera total. Y lo más terriblemente aterrador de todo el asunto, el minúsculo detalle que cambiaría el curso de esta dramática historia para siempre, era precisamente aquella pieza tan humilde que faltaba inexplicablemente en el fondo del joyero saqueado. Un pequeño y viejo medallón de plata bastante oxidada por el paso inclemente del tiempo, sin diamantes brillantes, sin oro puro de 24 quilates. Parecía simple chatarra vieja sin valor comercial. Laura debió pensar rápidamente que le darían unos pocos y miserables euros por él, y lo metió apresuradamente en el lote de venta sin darle la más mínima importancia. Pobre e ignorante Laura. Si tan solo hubiera sabido mínimamente lo que realmente contenía ese viejo medallón. Si tan solo hubiera imaginado remotamente el verdadero infierno que acababa de desatar al vender esa pieza en particular a un perfecto desconocido. Porque en esta vida hay secretos familiares que están enterrados bajo 7 llaves por una muy buena y justificada razón. Y cuando esos dolorosos secretos son desenterrados a la fuerza bruta, la onda expansiva destruye absolutamente todo a su paso sin piedad alguna. ¿Qué escondía exactamente ese viejo medallón de plata? ¿Por qué Isabel sintió que el alma abandonaba su cuerpo cansado cuando notó su fatal ausencia? Las respuestas a estas preguntas están a punto de cambiarlo absolutamente todo. Pero antes de llegar a la gran y devastadora revelación final,
Debemos entender obligatoriamente cómo Laura cayó irremediablemente en ese oscuro abismo de deudas insalvables. Debemos ver de cerca cómo la frágil ilusión de una vida social perfecta se desmoronó pedazo a pedazo, arrastrando cruelmente a su propia madre en la violenta y destructiva caída libre. A veces la vida nos concede una tregua profundamente engañosa, un oasis ficticio en medio de un desierto implacable que nos hace creer, aunque sea por un breve y dulce instante, que finalmente hemos cruzado la línea de meta y que las tormentas han quedado atrás para siempre. Durante mucho tiempo, Isabel vivió aferrada a esa hermosa y reconfortante ilusión. Y es que, a los ojos de cualquier observador externo, e incluso a los ojos de una madre escudriñadora, Laura había logrado alcanzar el pináculo del éxito absoluto. Había conseguido todo aquello por lo que Isabel se había roto la espalda limpiando suelos y planchando camisas ajenas durante más de 3 décadas. La niña consentida se había transformado en una mujer aparentemente triunfadora, y el gran símbolo de ese triunfo arrollador tenía nombre y apellido. Se llamaba Marcos. Marcos era el yerno que cualquier madre de barrio humilde soñaría tener. Un empresario elegante, carismático, siempre vestido con trajes a medida de cortes impecables, que exudaba un aroma a perfume caro y a seguridad financiera. Cuando Marcos le propuso matrimonio a Laura, lo hizo con un anillo de diamantes que costaba más que todo lo que Isabel había ganado en 5 años de trabajo ininterrumpido. La boda fue un evento deslumbrante y majestuoso. Un banquete fastuoso en una finca a las afueras de la ciudad, lleno de invitados importantes, risas de alta sociedad y copas de champán francés que tintineaban celebrando un futuro brillante y libre de preocupaciones terrenales. Isabel lloró mares de lágrimas aquel día, pero eran lágrimas de un alivio profundo y purificador. Creía ciegamente que su promesa a su difunto esposo Antonio se había cumplido a la perfección. Su hija era feliz. Su hija estaba segura. Su hija jamás sabría lo que era el hambre o la necesidad. Y durante los primeros años, esa fachada se mantuvo absolutamente intacta. Laura y Marcos se mudaron a una casa espectacular en una de las urbanizaciones más exclusivas y vigiladas de la provincia. Cuando Isabel iba de visita los fines de semana, se sentaba en el inmenso jardín trasero de aquella propiedad de lujo, con una taza de té humeante entre sus manos desgastadas, observando cómo los aspersores automáticos regaban un césped de un verde insultantemente perfecto, mientras respiraba el aire puro y sentía, por primera vez en toda su agotadora existencia, que verdaderamente podía descansar de su ardua lucha contra el mundo. Pero el infierno rara vez se presenta con cuernos, tridente y olor a azufre. A veces, el infierno lleva una sonrisa seductora, conduce un coche de importación y te encierra suavemente en una prisión con barrotes de oro macizo. Todo era falso, una farsa completa, un teatro macabro. Detrás de esas pesadas puertas de roble macizo y de las gruesas cortinas de seda importada, la vida de Laura no era un cuento de hadas, sino una auténtica y escalofriante pesadilla. Marcos no era el príncipe azul protector que todos aplaudían. Era un monstruo manipulador, controlador y profundamente cruel. Al principio, la violencia llegó de puntillas, disfrazada de falsa preocupación. Le sugirió a Laura que dejara su trabajo porque él podía mantenerla como a una reina. Luego, comenzó a aislarla sutilmente de sus viejas amistades, argumentando que no estaban a su nuevo nivel social. Finalmente, le quitó el acceso a todas las cuentas bancarias conjuntas. Laura tenía que suplicar y justificar cada céntimo que gastaba en comprar una simple barra de pan o un litro de leche. Y cuando las palabras crueles y las humillaciones psicológicas diarias no fueron suficientes para someter el espíritu de Laura, llegaron los golpes, secos, silenciosos, brutal. Golpes propinados estratégicamente en lugares donde la ropa de diseñador pudiera ocultar los hematomas purpúreos. Laura se convirtió en una experta maquilladora de su propio dolor, usando capas gruesas de bases costosas para tapar las marcas de unos dedos asesinos en su cuello o el tono amarillento de un moretón desvaneciéndose en su mejilla. ¿Pueden ustedes intentar comprender ese nivel de desesperación absoluta? ¿Qué harían ustedes si la persona que juró protegerlas frente al altar se convierte de la noche a la mañana en su peor verdugo?
¿A quién acudes a pedir auxilio cuando tu propia vergüenza te amordaza la boca? Laura estaba aterrorizada, pero por encima del miedo físico, había un sentimiento aún más paralizante que le impedía correr a refugiarse en los brazos de su madre: la culpa. Laura recordaba vívidamente cada gota de sudor, cada sacrificio extremo, cada comida que su madre se había saltado para darle una educación y un estatus. Sentía que si confesaba la verdad, si admitía que su matrimonio perfecto era una cámara de tortura y que estaba siendo maltratada, destruiría por completo el mayor logro de la vida de Isabel. El orgullo herido y la necesidad tóxica de mantener las apariencias la obligaron a tragar sangre y sonreír ante la cámara familiar. Isabel visitaba a su hija cada domingo, completamente ajena a la tragedia espeluznante que se desarrollaba a pocos metros de ella. Veía a Laura un poco más delgada, un poco más pálida, quizás un poco más ausente, pero lo atribuía rápidamente al estrés normal de mantener una casa tan grande y asistir a tantos eventos sociales elitistas. La mayor ceguera del mundo es, sin duda alguna, la de una madre que se niega rotundamente a ver el dolor en los ojos de la criatura que más ama en el universo. Isabel prefería disfrutar de la tranquilidad temporal, saboreando el éxito prestado, sin imaginar la tormenta catastrófica que estaba a punto de estallar violentamente sobre sus cabezas, porque la situación con Marcos estaba a punto de volverse insostenible. El empresario exitoso resultó ser también un jugador compulsivo y un pésimo inversor. Las deudas millonarias comenzaron a acumularse en secreto, amenazando con devorar la casa, los coches y la falsa reputación que tanto veneraba. Y en un giro de crueldad infinita, Marcos no asumió su culpa. Arrinconó a Laura contra la pared de su lujosa cocina, le apretó el cuello hasta dejarla sin aire y le dio un ultimátum monstruoso. Ella tenía que conseguir dinero en efectivo de manera inmediata para cubrir los agujeros financieros más urgentes, o las consecuencias para ella y para su querida madre serían fatales. Sin ingresos propios, sin amigos reales, sin esperanza alguna. Fue en ese preciso instante de pánico ciego y de terror asfixiante, cuando la mente de Laura, desesperada por sobrevivir a un marido violento y a una inminente ruina pública, recordó un objeto específico, un recuerdo de su infancia en el modesto piso de su madre. Recordó el olor a madera antigua. Recordó el brillo metálico descansando sobre el viejo tocador. El joyero de caoba de Isabel. La trampa mortal estaba finalmente lista. El destino había cerrado sus fauces de acero y la desesperación estaba a punto de empujar a una hija a cometer el acto más vil y doloroso de traición. Porque cuando el miedo a perder la vida choca frontalmente con la necesidad de mantener una mentira, la moralidad se convierte rápidamente en un lujo inalcanzable, y el daño que Laura estaba a punto de infligirle a su propia madre sería 1000 veces peor que cualquier golpe físico recibido. La caída a los oscuros abismos de la ruina personal casi nunca es un tropiezo accidental y rápido. Rara vez ocurre de la noche a la mañana. Es, más bien, un descenso lento, agónico y profundamente humillante. Para Laura, el principio del fin comenzó a manifestarse con un simple y ordinario trozo de papel, una carta certificada del juzgado que llegó una fría mañana de invierno, entregada por un cartero que la miró con una mezcla de lástima e indiferencia. Ese sobre de color marrón contenía la primera notificación oficial de un desastre financiero de proporciones incalculables. Marcos, el supuesto genio de los negocios, el marido perfecto de sonrisa deslumbrante, había cometido errores legales gravísimos: evasión de impuestos, inversiones fraudulentas en empresas fantasma, y lo peor de todo, deudas de juego astronómicas con personas increíblemente peligrosas que no operaban precisamente bajo el amparo de la ley. El lujoso castillo de naipes comenzó a derrumbarse con una velocidad aterradora. Primero fueron los embargos preventivos de las cuentas bancarias. De un día para otro, las tarjetas de crédito de platino, esas que Laura deslizaba con tanta arrogancia en las boutiques de lujo, dejaron de funcionar. Fueron rechazadas con un pitido agudo y humillante en medio de las tiendas más exclusivas de la ciudad. Después, el personal de servicio, que no había cobrado su salario en 3 meses, abandonó la inmensa propiedad dejando las puertas abiertas. Y finalmente,
El paisaje interior de aquella mansión de revista de decoración cambió drásticamente. Las elegantes esculturas y los cuadros caros fueron reemplazados por un escenario desolador. Facturas amontonadas sobre la encimera de mármol italiano, avisos de corte de suministro eléctrico, cajas de cartón. Ese es el verdadero y crudo rostro del fracaso absoluto. Cajas de cartón vacías y apiladas en los pasillos de una casa que está a punto de ser ejecutada por el banco. La tensión dentro de esas paredes se podía cortar con un cuchillo afilado. Los gritos resonaban a todas horas. Las discusiones violentas rompían el silencio de la madrugada, seguidas invariablemente por el sonido ensordecedor de cristales rotos estrellándose contra la pared y el llanto ahogado de Laura, escondida en un rincón del vestidor. Marcos, acorralado como un animal salvaje por sus propios acreedores y al borde del ingreso en prisión por sus delitos financieros, había perdido por completo los estribos. Fue en una de esas noches de pánico absoluto, con la casa sumida en la penumbra, porque la compañía eléctrica finalmente había cortado el suministro por falta de pago, cuando el ultimátum cayó sobre ella como una sentencia de muerte. Marcos la agarró por los brazos con una fuerza brutal, clavando sus dedos en la carne magullada de la joven y la sacudió con una violencia desmedida. Necesitaba dinero en efectivo. De inmediato. Mucho dinero para sobornar a ciertos individuos y ganar algo de tiempo antes de que la justicia cayera sobre él con todo su peso. «Tráeme el dinero, Laura», le siseó al oído con un aliento que apestaba a alcohol y desesperación. «Pídelo. Róbalo o invéntalo. Pero si no solucionas esto hoy mismo, te juro que los dos vamos a terminar muy mal. Y tu querida madre será la siguiente en pagar las consecuencias de todo esto. ¿Qué se siente al ver cómo tu vida entera se desmorona frente a tus propios ojos y no tienes absolutamente ninguna escapatoria? ¿Quieren saber lo que hizo Laura al verse arrinconada entre el terror a la violencia de su marido y el miedo pánico a perder su falso estatus social? A la mañana siguiente, con unas enormes gafas de sol oscuras para ocultar un ojo hinchado y morado, Laura caminó por las calles de su antiguo barrio. El contraste era brutal y desgarrador. Las calles estrechas, el olor familiar a pan recién horneado y a café de pota, los vecinos saludando desde los balcones con la sencillez de la gente honesta. Todo aquello que ella había despreciado por considerarlo inferior y ordinario, ahora parecía un refugio inalcanzable. Llegó a la puerta del modesto piso de su madre. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras introducía la llave en la cerradura. Isabel la recibió con los brazos abiertos y una sonrisa inmensa que iluminaba todo su rostro cansado. Ajena a la tragedia que la estaba devorando por dentro, la madre la abrazó fuertemente, preparó su café favorito en la cocina y comenzó a contarle anécdotas sin importancia sobre el vecindario. Y fue precisamente en ese momento, en ese instante de confianza absoluta, cuando Isabel se dio la vuelta hacia los fogones para vigilar la leche caliente, Laura cometió el acto que condenaría su alma para siempre. Se deslizó sigilosamente por el pasillo estrecho. Entró en la habitación de su madre. Se acercó al tocador. Allí estaba el viejo joyero de madera de caoba, el guardián silencioso de la historia familiar. Laura levantó la tapa con una frialdad mecánica que asustaba. Mientras miraba el brillo de las piezas antiguas, una voz en su cabeza intentaba justificar desesperadamente la bajeza moral de lo que iba a hacer. Es solo un préstamo temporal. Se mentía a sí misma tragando saliva con dificultad. En cuanto Marcos recupere sus negocios, compraré joyas idénticas y las pondré aquí. Mi madre jamás se dará cuenta. La estoy protegiendo de la verdad. Lo hago por ella. Mentiras. Excusas baratas de una persona que ha perdido el norte por completo. Esa primera mañana, sus dedos temblorosos tomaron el anillo de rubíes de la tía abuela y unos pendientes de oro grueso. Los guardó apresuradamente en el fondo de su bolso de diseño y cerró la tapa. El corazón le latía desbocado en la garganta, pero el alivio de tener algo de valor que ofrecer a su marido superó con creces cualquier remordimiento filial. Volvió a la cocina. Se tomó el café con su madre fingiendo una normalidad aterradora, le dio un beso en la mejilla y se marchó rápidamente alegando tener mucha prisa por una cita urgente. Horas más tarde, en una casa de empeños oscura y deprimente en la otra punta de la ciudad,
Un hombre detrás de un cristal blindado le entregó un fajo de billetes arrugados. El dinero era miserablemente poco en comparación con el valor real y sentimental de las piezas, pero Laura lo aceptó sin rechistar. Ese dinero desapareció en menos de 24 horas, engullido vorazmente por el enorme agujero negro de las deudas de Marcos. Y como suele ocurrir con todos los vicios y los delitos silenciosos, la primera vez es la más difícil. La segunda vez duele un poco menos. La tercera vez ya se convierte en una rutina macabra y sistemática. Durante las siguientes semanas, Laura visitó a su madre con una frecuencia inusual. Isabel estaba encantada, creyendo ingenuamente que su hija por fin estaba madurando y valorando el tiempo en familia. Pero cada visita, cada taza de café compartida, cada abrazo fingido, era simplemente una nueva oportunidad calculada para saquear el joyero pieza a pieza. Pulseras, cadenas, anillos, todo iba desapareciendo lentamente, transformado en unos pocos billetes que apenas servían para retrasar lo inevitable. Pero el destino es un juez sumamente implacable, mis queridos oyentes. Y en su desesperación ciega por vaciar el cofre antes de que se acabara el tiempo, Laura cometió un error verdaderamente catastrófico. En una de sus últimas incursiones, cuando el joyero ya estaba prácticamente vacío y el pánico la ahogaba, sus manos desesperadas agarraron un objeto aparentemente sin valor económico alguno. Ese viejo medallón de plata oxidada, gris, feo, manchado por los años. Laura ni siquiera lo miró 2 veces. Lo arrojó dentro de su bolso junto con las últimas alianzas de oro, pensando que el prestamista le daría apenas unas monedas sueltas por ese trozo de chatarra vieja. No tenía la más remota idea de la caja de Pandora que acababa de abrir de par en par. No podía imaginar, ni en sus peores pesadillas, que al entregar ese medallón al prestamista, estaba firmando su propia sentencia definitiva y desenterrando un secreto que destruiría el mundo de Isabel por completo. ¿Qué esconde la oscuridad cuando la luz de la verdad finalmente la ilumina? ¿Ustedes creen de verdad que una madre no se da cuenta de cuando su propia hija está sufriendo un infierno en vida? Pónganse en su lugar por un instante. Traten de visualizar esa conexión visceral y profunda. Un cordón umbilical invisible que la naturaleza nunca corta realmente por muchos años que pasen. Isabel lo sabía perfectamente. Por supuesto que lo sabía. Detrás de todas esas sonrisas amables y las supuestas tazas de té dominicales llenas de tranquilidad, los ojos experimentados de Isabel habían registrado meticulosamente cada detalle escalofriante. Había notado el temblor casi imperceptible en las manos de su hija al sostener un vaso de agua. Había visto las gruesas capas de maquillaje costoso intentando ocultar la vergüenza en su piel delicada. Había sentido el terror puro vibrando en el pecho de Laura cada vez que Marcos entraba en la habitación con esa actitud destructiva y controladora. Una madre siempre lo sabe todo. Y el dolor inmenso de tener que fingir demencia para no romper el frágil escudo de orgullo de su hija la estaba consumiendo por dentro día tras día sin tregua alguna. Pero el día fatídico que todos temían en silencio finalmente derribó la puerta de entrada. Fue una madrugada sumamente gélida, cuando el aparente castillo de naipes inquebrantable de Marcos se desintegró por completo ante los ojos del mundo. Las ensordecedoras sirenas de la Policía Nacional rompieron el silencio pacífico de la exclusiva urbanización. Decenas de coches patrulla iluminaron la enorme fachada de la mansión con luces azules destellantes. Marcos había sido delatado y denunciado por sus propios socios criminales del mercado negro. El fraude fiscal masivo y la malversación de fondos habían llegado a un punto crítico insostenible y la justicia ordinaria no iba a tener piedad de él. Arrinconado y furioso al ver que su imperio falso se evaporaba en un abrir y cerrar de ojos, Marcos desató toda su frustración acumulada contra la única persona vulnerable que tenía a su alcance. Su último y despreciable acto de cobardía extrema, antes de salir esposado de pies y manos hacia el furgón policial, fue golpear a Laura con una brutalidad animal totalmente incomprensible. Desgarrador, inhumano, definitivo. Unas pocas horas más tarde, mientras el sol de la mañana intentaba tímidamente calentar las frías aceras de la ciudad, alguien llamó a la puerta del modesto piso de Isabel. Los golpes eran erráticos y extremadamente débiles.
como si la persona que estuviera al otro lado apenas tuviera las fuerzas mínimas para mantenerse en pie. Isabel abrió la pesada puerta de madera y el mundo entero se detuvo en seco frente a ella. Allí estaba su pequeña niña adorada convertida en un espectro roto. Laura tenía el labio inferior partido y profundamente ensangrentado, un pómulo dolorosamente hinchado que ya adquiría un tono morado aterrador. La ropa exclusiva de diseñador estaba completamente rasgada y sucia de polvo grisáceo, y lucía una mirada vacía y perdida que reflejaba con exactitud el abismo sin fondo de la desesperación humana. Ese es el verdadero y horrendo rostro del fracaso absoluto, sin brillantes tarjetas de crédito, sin mansiones de lujo, sin falsos e hipócritas amigos de la alta sociedad a los que acudir en busca de refugio. Solo el terror asfixiante y el frío paralizante calando hasta lo más profundo de los huesos. Laura cayó pesadamente de rodillas en el pequeño recibidor de la entrada. Abrazó las piernas cansadas de su anciana madre y el llanto desgarrador inundó cada rincón del piso humilde. Entre sollozos incontrolables y jadeos agónicos por la falta de aire, la verdad asquerosa salió a la luz pública como un torrente de lodo envenenado e imparable. Laura confesó la intolerable violencia física y psicológica diaria, las montañas de deudas millonarias, las amenazas de muerte constantes de los prestamistas clandestinos, y finalmente, con la voz totalmente rasgada por la vergüenza más profunda y lacerante que un ser humano pueda experimentar, confesó el robo sistemático del valioso joyero familiar. Admitió de rodillas y suplicando perdón haber vendido la sagrada historia entera de sus antepasados para intentar inútilmente apagar un incendio gigante que terminó devorando su alma entera. Isabel escuchó la desgarradora confesión envuelta en un silencio sepulcral y denso. No hubo gritos agudos de indignación ni dolor. No hubo reproches ardientes llenos de rabia maternal. Solo una calma glacial y aterradora. Isabel caminó lentamente hacia su habitación matrimonial. Tomó el pesado joyero de madera completamente vacío y regresó al salón a paso fúnebre. Se sentó estoicamente frente a su hija destrozada y le hizo una única pregunta directa, con una voz apagada y carente de emoción. Isabel no preguntó por los costosos pendientes de oro macizo, ni por el codiciado anillo de brillantes rubíes. Le preguntó a su hija sollozante qué había hecho exactamente y con lujo de detalles con el viejo medallón de plata oxidada. Laura parpadeó totalmente confundida a través de sus espesas lágrimas saladas. No lograba comprender de ninguna manera lógica por qué su madre preguntaba con tanta insistencia por la pieza más fea de todo el cofre de madera. Tragó saliva con enorme dificultad y respondió avergonzada que había malvendido ese viejo y horrible pedazo de metal a un chatarrero ambulante por 20 miserables euros esa misma mañana para poder pagar un taxi de urgencia hacia allí. 20 euros sucios. El ridículo precio de una condena irreversible. Y aquí es precisamente donde el destino revela sin piedad su rostro más macabro y oscuro. Isabel cerró sus ojos cansados por la vida, y una única lágrima rodó libremente por su mejilla surcada de inmensos sacrificios pasados. Con una paciencia infinita y casi celestial, comenzó a explicarle a su hija en estado de shock la devastadora verdad oculta. Ese medallón gris no pertenecía a la abuela fallecida. Isabel lo había comprado en secreto hacía 3 largos años en un mercado callejero de antigüedades por unas cuantas monedas oxidadas. Lo compró con un único y vital propósito en su mente de madre planificadora: esconder algo crucialmente importante en su pequeño doble fondo secreto. Dentro de ese horrible medallón oxidado se escondía una diminuta llave metálica de seguridad. Una pequeñísima llave que abría una caja blindada en la bóveda principal del Banco Central de la ciudad. Isabel sabía certeramente que Laura necesitaría una vía de escape rápida y segura el día que lograra abrir los ojos a la triste realidad de su matrimonio violento. Durante 3 años enteros, llenos de privaciones severas, Isabel vendió una herencia de tierras en su pueblo natal sureño. Canceló prematuramente su propio y necesario seguro de vida. Trabajó dobles turnos agotadores, limpiando oficinas oscuras de madrugada. Reunió cada billete arrugado hasta sumar casi 50.000 euros íntegros.
Un fondo de emergencia sagrado e intocable destinado única y exclusivamente a pagar a los abogados matrimonialistas más implacables del país y comprar la anhelada libertad física y mental de su adorada hija. Isabel escondió audazmente la llave maestra dentro del objeto más feo y repulsivo del joyero, totalmente convencida de que la vanidad materialista de su propia hija jamás le permitiría posar la mirada en una pieza de plata oxidada sin valor estético aparente. Era el escondite maestro perfecto a prueba de codicia, o al menos eso creía fielmente en su inocencia puramente protectora. Laura escuchaba cada sílaba de la historia maternal como si estuviera recibiendo brutales latigazos de fuego directo en el rostro. El poco aire que le quedaba abandonó sus pulmones repentinamente. El mundo material empezó a dar vueltas a su alrededor a una velocidad vertiginosa y nauseabunda. El chatarrero desconocido, los malditos 20 euros, el metal sagrado fundido en la basura de la ciudad, había vendido sin saberlo su propia y ansiada salvación. Había robado y rematado miserablemente por unas pocas y tristes monedas el billete dorado de salida del mismísimo infierno que su madre construyó con puro sudor y sangre propia. La llave estaba irremediablemente perdida en los suburbios, en manos de delincuentes sin escrúpulos que seguramente ya habían destruido el medallón a martillazos para reciclar la plata barata. El dinero seguro del banco y la libertad garantizada se habían esfumado como humo negro en el viento por culpa exclusiva de su propia ceguera materialista y su avaricia completamente desesperada y enfermiza. Caída libre, choque frontal, destrucción total. La inmensa devastación emocional presente era tan gigantesca que el aire de la sala se volvió sólido y asfixiante. Laura emitió un grito sordo, gutural y puramente animal desde lo más recóndito de sus entrañas rotas. Era el sonido inconfundible de un alma fragmentándose en miles de pedazos sin ninguna posibilidad de reparación futura. El reconocimiento brutal de que su peor enemigo terrenal nunca fue la asfixiante falta de dinero o la violencia física de su cobarde marido. Su enemigo letal y definitivo siempre fue su egoísta y profunda incapacidad para valorar a tiempo el sacrificio verdadero y el amor incondicional. En ese instante de agonía inenarrable frente al joyero vacío de recuerdos familiares, ambas mujeres tocaron violentamente el fondo más oscuro de sus existencias. El abismo implacable las había devorado por completo sin piedad alguna, dejando únicamente cicatrices que sangrarían por el resto de sus vidas mortales. El silencio que siguió a la revelación no fue simplemente la ausencia de ruido. Fue un silencio denso, pesado, cargado con el peso de toda una vida de malentendidos y decisiones precipitadas. Isabel, a pesar de la magnitud de la tragedia, no se levantó para abrazar a su hija. Se mantuvo allí, inmóvil, observando cómo la realidad terminaba de aplastar las últimas defensas de Laura. ¿Qué lección puede extraerse de un desastre de tales dimensiones? Cuando el valor económico de las cosas se antepone a la riqueza de los vínculos, cuando la ambición de un futuro artificial eclipsa la gratitud por el sacrificio presente, el resultado inevitable es el vacío absoluto. La historia de Isabel y Laura nos recuerda, con una brutalidad que estremece, que la traición más profunda no es la que nos priva de nuestras posesiones, sino la que destruye la confianza entre dos almas que deberían estar unidas por un cordón invisible de amor incondicional. En el mundo en el que vivimos, donde la apariencia externa suele tener más peso que la realidad interna, es muy fácil perderse. Es muy fácil creer que nuestro valor personal se mide por la cantidad de objetos que acumulamos o por el estatus social que proyectamos ante los demás. Laura buscó la felicidad en el brillo del oro y en la seguridad de un apellido acomodado, sin darse cuenta de que estaba construyendo su propia celda de lujo. Y cuando el sistema que ella tanto veneraba colapsó, se vio obligada a recurrir a lo único que realmente poseía: el amor abnegado de una madre a la que había despreciado sistemáticamente. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, donde parece que ya no queda nada por salvar, hay un espacio para la reflexión. La vida tiene una forma muy particular de despojarnos de todo aquello que consideramos esencial, solo para obligarnos a mirar de frente nuestra propia humanidad. La lección aquí es clara y directa para cada uno de ustedes que me escucha. Deténganse, miren a su alrededor.
Valoren a esas personas que han dedicado su vida a caminar a su lado sin pedir nada a cambio. No esperen a que las cajas de cartón se apilen en el pasillo, ni a que el silencio de una cuenta bancaria vacía les abra los ojos, para darse cuenta de quiénes son sus verdaderos pilares. La verdadera riqueza no se guarda en joyeros de madera, ni se mide en billetes de curso legal. La verdadera riqueza es la capacidad de perdonar, la integridad de mantenerse honesto frente a la adversidad y la valentía de reconocer los errores antes de que el destino nos arrebate la última oportunidad de reparación. Quizás para Isabel y Laura el camino hacia adelante sea largo y doloroso, lleno de cicatrices que recordarán este capítulo amargo cada vez que intenten volver a confiar. Pero la vida, al fin y al cabo, es un proceso continuo de aprendizaje. Quiero invitarlos a que hoy, apenas terminen de escuchar este relato, hagan una pequeña pausa en su rutina diaria. Llamen a esa madre, a ese padre, a ese hermano o a esa pareja que a veces damos por sentado. Recuerden que el tiempo es un recurso limitado y que las oportunidades para decir un te quiero o para pedir un perdón sincero no duran para siempre. Deseo de todo corazón que la paz y la serenidad lleguen a sus hogares, que nunca tengan que vivir el dolor de una traición tan íntima y que, incluso en los momentos de mayor escasez, encuentren la abundancia en los gestos simples de amor verdadero. Si este relato les ha llegado al alma y los ha hecho reflexionar sobre la importancia de valorar lo que realmente importa en esta vida, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo historias que nos ayudan a entender un poco mejor nuestra propia condición humana. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos explorando las profundidades de la experiencia vivida. Que la vida les sea leve, que la justicia les acompañe y que nunca pierdan de vista el verdadero valor de sus raíces. Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso y cargado de lecciones. Hasta la próxima.